Hola amigos, bienvenidos a el video de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el primer militarismo peruano. La primera parte del primer militarismo que se denomina el caudillismo militar, que dura de 1827 a 1872. El primer militarismo peruano en sí es el militarismo más largo de la historia peruana. A lo largo de nuestra historia hemos tenido tres militarismos. El primero es el militarismo de la victoria, como lo dice Jorge Basadre, que viene después de la Guerra de Independencia, donde vamos a tener gobiernos militares, sucesivos golpes de Estado y constantes guerras civiles entre caudillos que se cegaron con la idea de llegar al poder, ya que creían que sin su actuación el Perú caería en la completa crisis y anarquía total. La segunda etapa del militarismo va a ser el segundo militarismo que va a venir después de la guerra con Chile, o etapa también a la que se le conoce como la reconstrucción nacional, donde los militares que habían peleado contra el ejército de Chile en la guerra de 1879 van a tomar el protagonismo político. Luego tenemos el último militarismo, que sería el tercer militarismo en los años 30, con Luis Miguel Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides. El primer militarismo peruano es el más largo de nuestra historia, dura aproximadamente 45 años, ¿de acuerdo? Y vamos a tener varios presidentes efímeros, o sea, presidentes que no han tenido o no van a terminar la totalidad de su mandato. Los primeros años de la República fueron años de mucho movimiento, fueron años tensos, años de anarquía, de desorden. Fue una etapa política caracterizada pues por el desorden, la ambición y las guerras internas. ¿Cómo pasaba esto? A ver, por ejemplo, entraba un presidente a gobernar y al ratito era derrocado por otro y después por otro. Y si no era derrocado iba a ser destituido por el Congreso. Y si no era destituido renunciaba. Otros se autoproclamaban en paralelo de tal manera que nadie podía gobernar en paz. Gobernaba el que tenía más fuerza, el más fuerte. Eh, como ya dije, pues el poder cegó a estos hombres, pues pensaron que sin su actuación el Perú caería en la completa crisis y anarquía total. Los principales caudillos que van a destacar en el caudillismo militar van a ser Agustín Gamarra, Felipe Santiago Salaverry y Andrés de Santa Cruz. Este último va a tener un proyecto de unión entre las repúblicas de Perú y Bolivia, lo que se va a concretar con la famosa Confederación Perú-Boliviana, que fue la unión breve de Perú y Bolivia en un solo estado. Como dato adicional, podemos decir que Agustín Gamarra también era partidario de la unión de Perú y Bolivia, pero él quería una unión un poco más absoluta y conservadora. Él quería que Bolivia deje de existir y que se anexe al Perú y que forme parte del Perú. Mientras que Santa Cruz optaba por un proyecto de confederación. Hay un debate si la confederación fue buena o mala para el Perú, pero todavía no estamos en el tema de Confederación Perú-Boliviana. Eso va a ser en un próximo video. Bueno, empezamos con caudillismo militar. El caudillismo, el Estado como una, toma el Estado como una, pues, como una hacienda prácticamente, como dice aquí, ¿no? Figuras políticas que nacen de las guerras de independencia. Como dije, los caudillos de los primeros años de la República son personajes que han participado activamente en la guerra de independencia. Son militares muy respetados, personas muy respetadas por el pueblo y personas muy populares también. En esta etapa, los civiles no van a tener el protagonismo político. Bueno, van a ocupar el cargo, pero van a hacerlo de forma efímera, de forma interina, de forma provisoria. No van a ser presidentes oficiales. Entre algunos que van a destacar tenemos, por ejemplo, a Manuel Salazar Baquijano, Domingo Elías, y también, por supuesto, Justo Figuerola, el famoso personaje que tiró la banda presidencial por la ventana. Como dice aquí, fueron figuras políticas que surgieron después de la Guerra de Independencia. Se convierten en los personajes más importantes del siglo XIX, de inicios del siglo XIX. Fueron jefes militares que se autoproclamaron líderes políticos o representantes de la nación. La característica principal de los caudillos, chicos, es que estos caudillos principalmente no tenían, generalmente no tenían un proyecto político a largo plazo.
no eran personas que tengan un proyecto político. Es por eso que estos años fueron prácticamente años perdidos, porque eran años donde se sumía todo en guerra civil, en golpe de Estado, en levantamientos militares y en derrochamiento de dinero. Y esto se va a ver muy reflejado en la prosperidad falaz. Estos fueron momentos en el que el sistema estuvo convulsionado por guerras civiles y golpes de Estado, como lo he venido diciendo anteriormente. Tomaban el control del Estado por la fuerza, es decir, tomando la fuerza. Por eso dije que aquí es donde se toma el poder por la fuerza. El poder se centra en el más fuerte porque él es el que lidera todo el sistema político del Perú. Hicieron uso de abuso de poder, especialmente en momentos de crisis. Un claro ejemplo de ese autoritarismo, de ese conservadurismo, fue el gobierno de Agustín Gamarra, el primer gobierno de Agustín Gamarra, conocido como el gobierno del Ejecutivo Fuerte. Gobiernan al país de manera autoritaria, ya lo habíamos mencionado, y piensan que la sociedad no tiene ciudadanos capaces para autogobernarse, es decir, menosprecian a los civiles. Por eso dije que en esta etapa, pues los civiles no van a tener mucho protagonismo político, van a tener que esperar muchos años hasta 1872, donde vamos a tener pues a nuestro primer presidente civil de la historia peruana. Según los militarismos, el historiador Jorge Basadre, como ya dije, tenemos tres militarismos. El primer militarismo de 1827 a 1872, época de anarquía política destacada por el orden institucional logrado por el general Ramón Castilla y Marquesado. Sí, va a ser una época de mucha tensión internacional. También vamos a tener guerra con la Gran Colombia de Bolívar, guerra también con Bolivia en 1841 y una guerra la Confederación Peruano-Boliviana. O sea, va a ser tiempo de mucho movimiento bélico también. Hasta que el país se va a ordenar un poquito cuando llegue Ramón Castilla al poder, pues. Y bueno, el segundo militarismo, como ya dije, fue el militarismo de la derrota, como lo dice Basadre. Fue el momento después de la Guerra del Pacífico donde se instauran como gobernantes Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, los famosos rojos y azules, ¿no? Esa guerra civil entre los quepis rojos y los quepis azules. Y el tercer militarismo ya viene siendo el último, ¿no? Donde está Luis Miguel Sánchez Cerro en los años 30, ya sería esto, del siglo XX, y Óscar R. Benavides, el primero que le dio el golpe de Estado fue a Leguía en 1930. Y bueno, empezamos el caudillismo militar con José de la Mar. José de la Mar va a gobernar solamente 2 años, 1827-1829. La Mar es un gobierno que empieza, vamos a decir, bien y termina mal. ¿Cómo llega al poder José de la Mar? José de la Mar llega al poder después de ganar las elecciones de 1827. Anteriormente había estado Bolívar en el Perú, no se había acabado la dictadura bolivariana y se había dejado en el mando provisoriamente a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz ocupó la presidencia del Perú de forma provisoria entre 1826 y 1827 y se llaman a elecciones donde se presenta Santa Cruz por un lado y José de la Mar por el otro. El que gana la elección en este caso va a ser José de la Mar. José de la Mar va a ser elegido presidente y aquí hay un dato adicional que voy a dar y es que Jorge Basadre en su libro de Historia de la República del Perú nos dice de que los peruanos elegimos mal a nuestro primer presidente. No debimos elegir a José de la Mar, debimos elegir a Santa Cruz porque Santa Cruz era más capaz que la Mar. Dato adicional es que Santa Cruz años después, en 1829, va a ser presidente de Bolivia, ¿no? Él va a seguir participando activamente en la política peruana hasta 1829, pero ya después va a ser llamado por Bolivia, ¿no? Por el Estado boliviano, para que ocupe la presidencia en dicho país. Hay una serie de movimientos que se hacen. Santa Cruz le pide permiso al Estado peruano para poder ir a Bolivia y él se va a Bolivia a gobernar. Va a gobernar en un periodo de 10 años, por un periodo de 10 años. Y va a ser la etapa más estable que va a tener Bolivia en su historia republicana. Andrés de Santa Cruz, de hecho, es considerado uno de los presidentes más importantes de dicho país. La Mar, si bien es cierto, era un militar con mucho prestigio, no era tan capaz, o sea, era un militar
algo débil. Y por eso es que Basadre dice de que la mejor opción para el Perú era Santa Cruz, ¿no? Pero no eligieron a Santa Cruz, eligieron a Lamar, ¿no? Y Lamar va a ser nuestro primer presidente, aunque hay un debate, porque dicen de que el primero fue Ribagüero, hay otros que dicen que no, que fue Lamar, porque con Lamar se inicia el Perú republicano, mientras que Ribagüero, pues, fue un presidente surgido de un golpe de Estado. Ahí está el detalle, ¿no? Además que con Lamar empezamos oficialmente el primer militarismo en 1827. Bueno, una de las principales cosas que va a surgir en el gobierno de Lamar es que va a ser un gobierno bastante inestable. Vamos a tener la rebelión de los iquichanos de Huanta, ¿no? Liderados por el caudillo Antonio Huanchaca, que se rebela contra el Estado peruano a favor de la corona española y que va a estar activo en el Perú, o sea, va a estar activo dentro de la política peruana hasta el 1839, cuando se da el Tratado de Yanayay. Se da esta rebelión de los iquichanos de Huanta, ¿no? Y el Estado peruano tiene una guerra interna contra los iquichanos de Huanta. En 1828 también se va a dar la intervención a Bolivia. Esta intervención la lidera el mariscal Agustín Gamarra, que era, como dato adicional, era el lugarteniente de José de la Mar. Esta expedición militar fue la primera que va a hacer Agustín Gamarra a Bolivia, porque recordemos que él va a intervenir una segunda vez en 1841, de eso vamos a hablar en otro video, pero yo creo que ya ustedes saben cómo termina esa segunda expedición. En esta primera intervención, lo que Agustín Gamarra buscaba era derrocar al gobierno que estaba pues siendo dirigido por Antonio José de Sucre, y de hecho lo logran, porque Agustín Gamarra en esta intervención va a lograr a ver, ¿por qué se da esta intervención a Bolivia primeramente en 1828? Porque cuando los países se independizan, cuando logran su independencia, los territorios no estaban bien delimitados y no habían fronteras claras. Entonces por ahí surgían algunos cruces entre militares y un grupo de soldados bolivianos entran al territorio peruano. Lamar manda a Gamarra y Gamarra cumple su misión, expulsa a esos militares bolivianos, pero él hace algo más, él invade Bolivia. Y el objetivo era claro, hacer renunciar a Antonio José de Sucre. Esta intervención que vamos a tener en Bolivia va a ser el casus belli para la guerra contra la Gran Colombia de Simón Bolívar. Aquí surge el casus belli entre la Gran Colombia y el Perú. Y aquí se va la guerra con la Gran Colombia. Aunque se firma el Tratado de Piquiza en 1828 y se da también la renuncia de Antonio José de Sucre como presidente de Bolivia. Se logra el objetivo gamarrista, pero vamos a tener una guerra con la Gran Colombia. Agustín Gamarra, como dato adicional, ya era un militar con mucho prestigio para aquella época, y va a ser protagonista del caudillismo militar. Él va a ser uno de los caudillos más importantes que va a tener el Perú de inicios de esta etapa del primer militarismo. Vamos a tener la guerra con la Gran Colombia, muchachos. Guerra con la Gran Colombia. 1828-1829. Hubieron dos casus belli para esta guerra. Lo primero fue la intervención a Bolivia en 1828, ¿no? Donde renuncia Antonio José de Sucre, y la segunda fue la disputa territorial por los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Había una disputa territorial entre Perú y la Gran Colombia. Perú reclamaba al territorio de Guayaquil y la Gran Colombia reclamaba lo que eran los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Entonces se va a ir a la guerra, ¿no? Y la guerra para el Perú en los primeros meses, el primer año, va a ser favorable. Es una guerra que en la campaña marítima el Perú va a ganar. El Perú gana la campaña marítima, incluso ocupan Guayaquil. Guayaquil es ocupada militarmente por el ejército peruano. Esta campaña marítima exitosa va a estar al mando de el almirante Martín Guise, Jorge Martín Guise. Él va a liderar la campaña marítima entre 1828 y 1829. Pero va a ocurrir algo trágico. Martín Guise va a morir en una de estas campañas militares
en una de estas campañas marítimas, va a morir después de que una granada explote en su cabina de mando y lo hiera mortalmente. Muere Martín Guise y el que va a quedar al mando de las tropas en tierra va a ser el propio José de la Mar. José de la Mar, como dato adicional, era un presidente con experiencia. Era un militar con experiencia. Estuvo presente, por ejemplo, en la batalla de Ayacucho, junto con militares de renombre, como por ejemplo Jacinto Lara, el propio Antonio José de Sucre, o hasta incluso Domingo Nieto. O sea, era un militar con mucha reputación, ¿no? Estuvo al lado de Jacinto Lara, el Córdoba, también estuvo al lado de Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho, ¿no? José de la Mar. O sea, era un militar bastante respetado. Y él va a liderar la campaña terrestre. Pero en esta campaña terrestre el Perú va a tener una mala actuación. Va a perder en la batalla de Portete Tarqui. La campaña terrestre el Perú la pierde. Pero aquí es donde finaliza la guerra con la Gran Colombia. Después vamos a tener una firma del Tratado de la Reagual, donde se pone fin a la guerra con la Gran Colombia. Pero el Tratado de la Reagual, que se firma en 1829, fue un tratado, más que de límites, fue un tratado de paz. Un tratado de paz y amistad que buscaba finalizar la guerra con la Gran Colombia. Esto debido a que Bolívar ya tenía problemas internos. Ya dentro de la Gran Colombia habían problemas internos. ¿Por qué fracasa el proyecto unionista de la Gran Colombia? Por la pelea que había entre federales y centralistas, federalistas contra centralistas. Esto trajo de que la Gran Colombia termine disolviéndose. Incluso un año después, en 1830, se va a Venezuela, proclama su independencia y va a tener a Antonio Páez como presidente. Bolívar para esa época ya estaba enfermo, estaba en decadencia y tenía muchos problemas dentro de la gobernación, dentro de la Gran Colombia. Estallaban rebeliones y levantamientos en contra del régimen. Entonces Bolívar aquí en esta época ya está en decadencia y pues se buscaba poner fin a la guerra que se estaba dando con el Perú. Entonces, más que un tratado de límites, fue un tratado de paz y amistad para poder poner fin a la guerra entre ambos países, ¿no? Y bueno, el gobierno de José de la Mar va a llegar a su fin, pero antes vamos a hablar de los hechos importantes del gobierno de José de la Mar. Como dije, el gobierno de José de la Mar fue inestable, pero se hicieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, en 1828 se va a dar la constitución que va a ser creada por José de la Mar. A esta constitución se le conoce como la Constitución de la Mar. Constitución de 1828, la segunda de nuestra... sería la segunda constitución de nuestra historia, ¿de acuerdo? Porque recordemos que la primera fue la del 23, ¿no? Y esta sería pues la segunda. Constitución de 1828. También se oficializa el catolicismo como religión oficial del Perú. Además, el legislativo estaba en bicameralidad. Todas estas obras importantes se dieron durante el gobierno de José de la Mar, además de la guerra con la Gran Colombia y también, por supuesto, la firma del Tratado de la Reagual. ¿Cómo acaba el gobierno de la Mar? El gobierno de la Mar, chicos, acaba con un golpe de Estado. En 1829, el general Agustín Gamarra lidera un levantamiento en contra de José de la Mar y le da un golpe de Estado. Lo saca del poder con ayuda de su amigo Antonio Gutiérrez de la Fuente. Antonio Gutiérrez de la Fuente era amigo cercano de Agustín Gamarra y además era un importante aliado de Gamarra. Tanto así que va a lograr llegar a ser vicepresidente en el primer gobierno de Agustín Gamarra, pero va a acabar pues mal. Y ahora voy a explicar por qué. Bueno, Gutiérrez de la Fuente y Gamarra derrocan a José de la Mar. José de la Mar es mandado al exilio y va a morir en Costa Rica un año después, en 1830. Fallece José de la Mar en 1830. Luego de José de la Mar viene el gobierno de Agustín Gamarra. 1829-1833.
El gobierno de Gamarra, el primer gobierno de Gamarra, es conocido en la historia peruana como gobierno del Ejecutivo Fuerte. ¿Por qué gobierno del Ejecutivo Fuerte? Porque es un gobierno, a diferencia del anterior, que fue el gobierno de Lamarck, que fue un gobierno débil, algo dócil. Este gobierno es considerado un gobierno dictatorial y autoritario. La figura de Gamarra en sí era una figura fuerte, porque Gamarra era un hombre personalista, era un hombre dictatorial, autoritario. Y es por eso que su gobierno se caracterizó por ser conservador y dictatorial. Tanto así que se va a llegar a cerrar el Congreso en dos oportunidades. Y ahí va a surgir la figura de Francisco de Paula González Vigil. Ahora, respecto a Gamarra, hay un debate entre historiadores sobre quién fue el primer presidente en acabar la totalidad de su mandato. Estoy seguro que si muchos se preguntarán, ¿no? Pero el primero fue Castilla, porque él lo gobernó de 1845 a 1851 de forma ininterrumpida. Pero un momentito, Gamarra también gobernó de 1829 a 1833. Entonces él también terminó la totalidad de su mandato. ¿Y cuál es el problema aquí? Bueno, este es el debate que se da, pues. Porque si yo te pregunto a ti, a ver, ¿quién fue el primero en terminar la totalidad de su mandato? ¿Gamarra o Castilla? Y tú seguro me vas a decir, pero ¿no sería más fácil decir quién fue el primero que gobernó? El primero que gobernó, entonces ese es el primero que terminó la totalidad de su mandato. Bueno, pues si fuera así de fácil, entonces no habría debate entre historiadores. ¿Y por qué se da este debate? Porque resulta que Gamarra fue un gobierno, el gobierno de Gamarra, el primer gobierno de Gamarra fue un gobierno bastante inestable, lleno de intermitencias, interrupciones. ¿Y interrupciones de qué tipo? Pues Agustín Gamarra no gobernaba, en esos años Agustín Gamarra no gobernó, porque él era un hombre que no estaba en la capital, él no paraba en Lima, él siempre estaba fuera de Lima, en distintas partes del país, sofocando levantamientos, insurrecciones, o sea, tenía que ir a calmar los levantamientos, insurrecciones que estallaban en su contra. Y es por eso que Gamarra casi no gobernó en este primer año de gobierno. Para darles el ejemplo, les voy a decir cómo fue su gobierno, ¿no? Agustín Gamarra llega al poder en 1829, luego de derrocar a José de Lamar. Después de derrocar a Lamar, Agustín Gamarra se reivindica con el Congreso y devuelve el poder. Y ya el Congreso después llama elecciones. Fueron las primeras elecciones populares del Perú, ¿no? Las de 1829, y Agustín Gamarra obviamente presenta su candidatura y la gana. Pero como vuelvo a repetir, el gobierno de Agustín Gamarra fue un gobierno lleno de intermitencias, porque él no gobernó en Lima, o sea, él no estaba en Lima, él siempre paraba en otros lugares, con su ejército, reprimiendo insurrecciones y levantamientos. Por ende, él no gobernaba, sino el que gobernaba eran sus vicepresidentes. Primero le dejó el poder a Antonio Gutiérrez de la Fuente, pero aquí sucedió algo insólito. A ver, Antonio Gutiérrez de la Fuente llega al poder. No, es dejado en el mando por Agustín Gamarra de forma interina. Pero a Gutiérrez de la Fuente lo derrocan, le dan un golpe de estado. ¿Quién le da el golpe de estado? La gran pregunta. Francisca Zubiaga y Bernales, mejor conocida como Doña Pancha o la Mariscala, que obviamente si sabes de historia sabrás de que Doña Pancha era la esposa del general Agustín Gamarra. Una persona, una chica, una mujer con un don de mando, ¿no? Sabía de estrategias militares, era hábil con el sable, con las armas de fuego, sabía dirigir tropas y era una mujer muy capaz. A tal punto que ella va a ocupar por breves días la presidencia del Perú, después de derrocar a Antonio Gutiérrez de la Fuente. Pero ¿por qué ella derrocó a Antonio Gutiérrez de la Fuente y casi que le dio un golpe de estado a su propio marido? Porque se corría el rumor de que Antonio Gutiérrez de la Fuente iba a traicionar a Agustín Gamarra, derrocándolo y perpetuándose él en el poder. Entonces los gamarristas se alarmaron al escuchar este rumor y pues van a liderar este golpe de estado que es liderado por la esposa de Agustín Gamarra. Y ella va a ser la que va a asumir el mando interino. Fue algo peculiar lo de la Mariscala porque ella surgió en el mundo pues de los caudillos, ¿no? Surgió esta mujer
que tenía bastante donde mando, era una mujer fuerte, ¿no? De carácter fuerte, que pues le dio casi que un autogolpe a su propio esposo, en este caso Agustín Gamarra. Después le dan el poder a Juan Elespru, pero Juan Elespru no era el vicepresidente de Agustín Gamarra, él era el prefecto de Lima, solo que se autoproclamó presidente al ver que Agustín Gamarra no estaba, pero después Agustín Gamarra vino y le devolvió el poder. Después tenemos al Andrés Reyes Buitrón, le dan el poder a Andrés Reyes Buitrón. Y Andrés Reyes Buitrón después le va a devolver nuevamente el poder a Agustín Gamarra y después nuevamente Gamarra le va a devolver el poder a Andrés Reyes Buitrón y así van a estar. Por eso dije que Agustín Gamarra su primer gobierno fue un gobierno lleno de intermitencias e interrupciones. Por otro lado tienes a Castilla, por ejemplo. Castilla gobernó de 1845 a 1851, pero su gobierno no fue un gobierno... no fue un gobierno con interrupciones o intermitencias, él gobernó de corrido, así, tranquilo. Entonces, por eso hay este debate. Para ustedes, ¿quién terminó primero, Agustín Gamarra o Ramón Castilla? Lo dejo a su libre opinión para que ustedes lo puedan decir, ¿no? Bueno, tenemos también de que fue una etapa bastante arbitraria, dictatorial, se cometieron muchos abusos, se va a cerrar el Congreso en 1832 incluso, y vamos a tener un acontecimiento algo peculiar que se va a dar en esta época. ¿Cuáles fueron los principales hechos del gobierno de Agustín Gamarra? Bueno, uno de los principales hechos del gobierno de Agustín Gamarra es que se crea la Maternidad de Lima. También, por supuesto, se firma el Tratado de Guayaquil con la Gran Colombia, donde se renuncia ya de manera definitiva al territorio de Guayaquil. Se firma el Tratado de Guayaquil y también, por supuesto, se pone fin de forma definitiva a la guerra con la Gran Colombia, ¿no? Otra cosa que vamos a tener es que se crea el departamento de Amazonas. Dato adicional es que el gobierno de Amazonas es el primer departamento del Perú, que se creó en 1832. Todos sabemos de cuál fue el último departamento que se creó en el Perú, el departamento de Ucayali en los años 80. Y aquí aquí les dejo el dato, se crea el departamento de Amazonas en 1832. Y en ese mismo periodo se va a dar algo curioso en el Congreso peruano. Aparece la figura de Francisco de Paula González Vigil. ¿Por qué es importante este señor? ¿Se acuerdan que yo les dije que el gobierno de Gamarra fue un gobierno autoritario? Bueno, el gobierno de Gamarra fue autoritario, pero nadie se quejaba. Hasta que en un discurso, en una de estas conferencias que daba el Congreso, en un discurso, en una de estas reuniones, aparece Francisco de Paula González Vigil, donde él acusa al presidente Agustín Gamarra, lo acusa de dictador, de autoritario, de abusivo. ¿Y qué hace Agustín? ¿Qué hacen los otros diputados del Congreso? Los congresistas, ¿qué hacen en esa época? Le dicen a Francisco de Paula González Vigil que se retracte, que diga que ha cometido un error, que se retracte, que no puede insultar al presidente de esa manera. Pero Francisco de Paula González Vigil dejó esta frase que quedó para la historia, ¿no? Yo debo acusar, yo acuso. De tantos congresistas que hubo en esa época, solamente uno fue capaz de alzar su voz contra el régimen gamarrista. Dato adicional es que después de ese discurso se cerró el Congreso. Ese mismo año se cierra el Congreso. Debido a la oposición que creó Francisco de Paula González Vigil, ¿no? Contra el régimen de Agustín Gamarra. Luego de esto, bueno, aquí están las obras que se hicieron. Se inicia el militarismo fuerte y autoritario, se creó el departamento de Amazonas, se fundó la Maternidad de Lima y acontecimientos, fue acusado de violar la Constitución de 1828, ¿no? Que estaba vigente todavía. Y aquí, como dicen, no fue el primer presidente en terminar la totalidad de su mandato, pero esto es un debate. Ya, aquí hay un debate. En la parte donde dice fue el primer presidente en terminar la totalidad de su mandato, hay un debate. Porque está con Ramón Castilla, los dos ahí.
quién fue el primero. Pero como ya dije, yo ya les di la explicación en la parte anterior, así que ustedes saquen sus propias conclusiones. Luego viene el gobierno de Luis José de Orbegoso. Orbegoso tiene un gobierno inestable, conflictivo, y es un gobierno débil también. Es el representante de los liberales en el Perú, porque en esas elecciones se va a presentar Domingo Nieto, el coronel Domingo Nieto, y se va a presentar también Pedro Bermúdez, que había sido ministro de guerra en el gobierno de Agustín Gamarra. Obviamente se habrán dado cuenta de que Bermúdez era gamarrista y que obviamente era el títere perfecto para que Agustín Gamarra siga en la presidencia aunque no esté en el mando, ya que si ganaba Pedro Bermúdez era obvio que el que iba a gobernar no era Bermúdez, era Agustín Gamarra. ¿Pero qué creen que ocurrió? Exacto, el Congreso no eligió a Bermúdez, sino que eligió a Luis José de Orbegoso, que no era conservador como Gamarra, sino que él era más liberal, un personaje más abierto y hasta cierto punto algo débil. Entre los principales hechos que se hicieron, Luis José de Orbegoso va a ser en 1833 elegido presidente y se va a promulgar la Constitución de 1834. Se promulga la Constitución de 1834 y se creó la Beneficencia de Lima también. Pero como dije, pues fue un gobierno débil porque va a tener mucha oposición, sobre todo del lado de los gamarristas. Gamarra en los primeros años de la República, de hecho, es el principal caudillo opositor, muy parecido a lo que fue Keiko Fujimori en el gobierno de PPK. No, ustedes sabrán de que en el gobierno de PPK Fujimori fue la lideresa de la oposición. Bueno, eso es una comparación que estoy haciendo, ¿no? Pero muy parecido, pues, porque fue un gobierno, fue una oposición bastante, incluso ocasionó una guerra civil. Imagínense, una guerra civil. Bermúdez se levanta contra Luis José de Orbegoso y Bermúdez era apoyado por los gamarristas. Pero ¿cuál era el problema con Bermúdez? Que Bermúdez era un caudillo impopular, no tenía apego por la población, o sea, la población no se sentía atraída hacia Pedro Bermúdez. ¿Por qué? Porque era considerado pues un títere de Agustín Gamarra y además que el que va a tener más fuerza en esa guerra es el entonces coronel José Rufino Echenique, que era gamarrista y que apoyaba a Pedro Bermúdez en esta guerra. El que va a liderar a los batallones no es Bermúdez en sí, es José Rufino Echenique y también el general Miguel de San Román, que desde Puno se levanta a favor de Bermúdez. La guerra va a tener lugar entre el sur y el centro del Perú y algunas partes de la capital. Luis José de Orbegoso se va a refugiar en el Real Felipe. Hay un intento de tomar Lima por parte de los gamarristas, pero son repelidos por la propia población limeña. Entonces, estando en Arequipa, primero se va a dar el término de la guerra de 1834, que como dato adicional es la primera guerra civil de la historia peruana, la primera guerra civil de la historia peruana del Perú republicano. Bueno, tenemos 1834 acaba la guerra con Bermúdez, de bermudistas y orbegosistas, ¿no? Aquí vemos la imagen, ¿no? Bermúdez era apoyado por Agustín Gamarra y Orbegoso logra mantenerse en el mando. Pero justo en ese momento llega el caudillo joven de esta historia, ¿no? Llega Felipe Santiago Salaverry del Solar. Salaverry había sido parte del ejército orbegosista. Apoyó a Orbegoso y logró ascender en sus filas. Fue coronel, después lo ascendieron a general del ejército peruano. Orbegoso lo puso como jefe del ejército, incluso, y va a ser él el que va a rebelarse contra Luis José de Orbegoso. Se va a rebelar contra Orbegoso y se va a
autoproclamar presidente y jefe supremo de la República, desconociendo el gobierno de Luis José de Orbegoso en febrero de 1835, luego de reprimir una rebelión de sargentos en la fortaleza real Felipe. Se autoproclama presidente Felipe Santiago Salaverry, que como dato adicional, Salaverry en el momento de autoproclamarse presidente tenía solo 28 años de edad. Es el presidente más joven de la historia peruana, Felipe Santiago Salaverry. Y entonces inicia el gobierno de Felipe Santiago Salaverry. Salaverry, un gobierno efímero, un gobierno que pasa rápido, 1835-1836. Salaverry, muchachos, representa al típico caudillo de la República del Perú de esas épocas. Un caudillo joven, entusiasmado, ¿no? Con mucha energía propia de la juventud, a tal punto de que cuando se autoproclamó presidente dijo: la época es de la gente joven, la época es de los muchachos, y se autoproclamó presidente diciendo esa frase. Aquí dice que fue el presidente más joven del Perú, lo cual es cierto, pero la edad es errónea porque él no tenía 29 años, él tenía 28 años. En el momento de de autoproclamarse tenía 28 años y muere en 1836 a la edad de 29 años. Fue un abierto opositor de la Confederación Peruano-Boliviana, pero también Salaverry era antigamarrista, como dato adicional. No le agradaba para nada la figura de Agustín Gamarra, era abiertamente antigamarrista. Respecto a la guerra de 1834, Flora Tristán diría en uno de sus libros de que esta guerra, que ella la vivió de hecho, fue un conflicto absurdo y caricaturesco, ¿no? Y también satirizó la figura de Agustín Gamarra. Así fueron los primeros años de la República Peruana, ¿no? Y ya después vamos a tener que Felipe Santiago Salaverry es el primer presidente civil, el presidente más joven de la historia peruana, ¿no? 28 años llegó al poder. Y vamos a ver las principales obras que se hicieron. Salaverry va a ser un presidente algo curioso. Una de las leyes que va a dar es que va a crear un juzgado que se llamaba La Acordada, que ese juzgado servía para fusilar gente acusada de corrupción. El fusilamiento para los ladrones, para los asesinos, para los violadores, la pena de muerte. Puso la pena de muerte y también para los funcionarios corruptos, funcionarios que roben, pena de muerte para los corruptos. También puso un consejo de la inteligencia, dijo que los más inteligentes iban a ser sus ministros, les hizo alzar una cinta blanca y puso pues el juzgado que se llamaba La Acordada, donde fusilaba pues a todos aquellos funcionarios corruptos, aquellos que robaban, eran mandados al paredón y eran fusilados, ¿no? Y después también es el establecimiento de la Dirección de Aduanas, también en el gobierno de Felipe Santiago Salaverry. También se va a establecer un intento por restablecer las relaciones con España. Para esto se va a mandar a Felipe Pardo y Aliaga a la ciudad de Madrid para que negocie con el gobierno español una posibilidad de restablecer las relaciones con España. Y también va a hacerse un tratado de comercio con Chile en 1835. Todas estas obras se van a hacer durante el gobierno de Felipe Santiago Salaverry del Solar. Pero esto no acabó aquí, ya que vamos a tener otra guerra. Se viene otra guerra más. La guerra se va a dar entre la facción de Salaverry contra la de Andrés de Santa Cruz. ¿Qué ocurrió aquí? A ver, en el momento de la insurrección de Salaverry teníamos que Orbegoso estaba fuera de Lima, estaba en Arequipa. Cuando le dan el golpe de estado, viene Orbegoso y se le va a pedir ayuda a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz era presidente de Bolivia en ese momento y él va a ir a pedirle ayuda a Santa Cruz. ¿Para qué? Para que derroque a Felipe Santiago Salaverry y recupere la presidencia. Pero aquí
Orbegoso va a pactar con Santa Cruz la Confederación Peruano-Boliviana. Pacta con Santa Cruz la Confederación Peruano-Boliviana. Dato adicional es que Agustín Gamarra también estaba negociando con Andrés de Santa Cruz. Así es, Santa Cruz estaba negociando también con Agustín Gamarra para poder crear la unión de Perú y Bolivia. Obviamente ambos caudillos, tanto Gamarra como Santa Cruz, no se pusieron de acuerdo. Entonces fue una época de mucho vaivén. ¿Por qué? Porque por un lado tenías a Santa Cruz negociando con Gamarra de forma escondida, y por el otro lado tenías a Luis José de Orbegoso, que estaba pidiéndole ayuda a Andrés de Santa Cruz para acabar con Salaverry. Finalmente Santa Cruz llegó a entenderse mejor con Orbegoso y Santa Cruz de esa manera pactan la Confederación Peruano-Boliviana. Para ello primero tenían que derrocar al gobierno de Felipe Santiago Salaverry. Gamarra, se sentía traicionado por Santa Cruz al ver que este ha negociado con Orbegoso, regresa al Perú y se va a unir a la facción de Felipe Santiago Salaverry. De esa manera estalla la guerra entre Salaverry y Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz logra entrar con sus tropas a territorio peruano y va a liderar al ejército unionista peruano-boliviano en contra de las tropas del general Felipe Santiago Salaverry. La guerra principalmente se va a dar en el sur del Perú, ¿no? Se va a dar principalmente en el sur del Perú. Y aquí van a chocar las dos principales mentes unionistas que va a tener este proyecto de Unión Peruano-Boliviana, ¿no? Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra. ¿Por qué chocan estas dos personas? ¿Por qué chocan los dos pensamientos? Si al fin y al cabo tenían la misma idea, unificar Perú y Bolivia. El problema es que Santa Cruz era un poco más, ¿cómo puedo decirlo? Un poco más liberal al momento de crear la unión. Porque él no quería una unión centralista. Lo que él quería era que sea una confederación para que de esa manera no haya conflictos. Podía haber, por ejemplo, un conflicto entre Lima y La Paz, porque La Paz no iba a querer depender de Lima, pues. Por eso es que, por ejemplo, la Gran Colombia fracasó precisamente por eso, porque había un centralismo muy fuerte. Había esta pelea entre federalistas y centralistas. Entonces, hay este problema, este conflicto, y viene, pues, Agustín Gamarra. Y Agustín Gamarra, por otro lado, no quería una confederación. Lo que él quería era que Bolivia sea anexada al Perú y que la unión sea un solo país llamado Perú. Eso quería. Y bueno, eso era muy distinto a una confederación. Y el proyecto crucista lo demostró, ¿no? Bueno, Gamarra y Santa Cruz se van a encontrar en una primera batalla donde Santa Cruz lo va a vencer a Gamarra en Yanacocha, en la batalla de Yanacocha. Gamarra es derrotado, las tropas gamarristas, que en su mayoría eran personas mal armadas, con rejones, machetes y piedras, ¿no? Porque fue un ejército improvisado lo que llevó Gamarra a Yanacocha. Si bien es cierto, había un número de soldados veteranos, el resto eran personas que se habían sumado a última hora, por eso tenían rejones, piedras y lanzas, ¿no? Machetes también. El ejército de Santa Cruz era un poco más ordenado, más organizado, y vamos a tener la batalla de Yanacocha, donde va a estar presente un joven oficial llamado José Vallivian Segurola, coronel del ejército boliviano, que va a derrotar a Gamarra. Gamarra no va a ser capturado, de hecho va a escaparse, y va a dejar solo a Felipe Santiago Salaverry. Agustín Gamarra se va a ir y se va a refugiar en Chile. Y finalmente, después de eso, la guerra solamente va a ser entre Felipe Santiago Salaverry y Andrés de Santa Cruz. Va a ser solamente una guerra entre Santa Cruz y Salaverry. El resto de la campaña para Salaverry va a tornarse un poco favorable al inicio, porque va a lograr una victoria en la batalla de Uchumayo, donde suena la famosa Salaverrina,
que de acuerdo a una de las tradiciones se creó cuando Felipe Santiago Salaverry, en ese entonces jefe supremo de la República del Perú, quería componer una marcha para su ejército para poder pelear contra las tropas bolivianas que habían invadido el Perú. El creador de la salaverrina fue el mulato Manuel Bañón, que por cierto creó la salaverrina cuando ya Salaverry estaba resignado. Se iban a ir a dormir y en ese momento Salaverry escuchó la marcha que había compuesto Bañón, le gustó tanto que al final le terminaron poniendo la salaverrina. Y esa misma marcha se va a escuchar, por ejemplo, en la batalla de Uchumayo, donde el ejército de Salaverry logra vencer al ejército de Santa Cruz. Otra de las cosas que se cuentan de esa época, aunque esto ya es algo no oficial, no es la historia del bandolero León Escobar, el negro Escobar. Se cuenta de que mientras Salaverry estaba fuera de Lima, la ciudad era un completo caos, lleno de bandoleros y asaltantes, ¿no? Se había descontrolado porque no había un poder central en la ciudad de Lima. Salaverry estaba en guerra con Santa Cruz y un día un grupo de bandoleros se metió a Palacio de Gobierno y ahí se cuenta de que el negro León Escobar se sentó en el sillón presidencial y fue presidente por un día. Lamentablemente la historia de León Escobar no termina bien porque después de eso es capturado y es fusilado. Así acabó el mulato León Escobar, que fue presidente del Perú por un día después de entrar a Palacio de Gobierno. Algo insólito que se dio en esa época, ¿no? Hoy en día sería imposible que se dé algo así en nuestra época. Una de las tantas anécdotas de este primer militarismo. Bueno, luego de Uchumayo viene la batalla decisiva que fue la batalla de Socabaya. La batalla de Socabaya se pierde porque Salaverry había entrado en un territorio equivocado. Resulta que a la hora de la verdad, el pueblo arequipeño era partidario de Andrés de Santa Cruz. Si bien es cierto, Salaverry quería emboscar a Andrés de Santa Cruz y vencerlo para de una vez terminar con la guerra, el problema fue que estaba en un territorio equivocado, porque el sur en general era partidario de Andrés de Santa Cruz, sobre todo la ciudad de Arequipa fue una ciudad partidaria de Andrés de Santa Cruz. Felipe Santiago Salaverry entonces enfrenta a Santa Cruz en la batalla de Socabaya, y es ahí donde Felipe Santiago Salaverry es derrotado por las tropas crucistas y finalmente es tomado prisionero. Al ser tomado prisionero es llevado ante Santa Cruz, que rápidamente ordena su fusilamiento, bajo los delitos de insubordinación y rebelión contra gobierno constitucional, en este caso el gobierno de Luis José de Orbegoso. Así acaba el gobierno del presidente más joven de la historia peruana. Salaverry es fusilado y entonces va a comenzar la Confederación Peruano-Boliviana de 1836 a 1839, con Andrés de Santa Cruz como protector supremo de la Confederación. Así inicia la breve unión entre Perú y Bolivia. Bueno chicos, de la Confederación Peruano-Boliviana vamos a hablar en otro video destinado solamente para la Confederación. Suscríbanse, denle like para más. Si el video les ha gustado, les ha resultado informativo, nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense.